Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí una vez más. Espero que estén pasando un día verdaderamente increíble, un día rebosante de energía, de esa chispa que nos impulsa a seguir adelante y, por supuesto, de las mejores vibras. Hoy, mis queridos exploradores de las vidas fascinantes, tengo para ustedes una historia que ha estado resonando con fuerza en los titulares, un misterio que por fin, parece que vamos a desentrañar por completo. Vamos a sumergirnos de lleno, sin tapujos ni reservas, en el intrigante y a menudo complejo mundo de la vida privada de una de las estrellas más queridas del momento. Sí, estoy hablando por supuesto de él, de **Can Yaman **. Ese actor turco que ha logrado conquistar no solo las pantallas de televisión sino también innumerables corazones en todos los rincones del planeta con su carisma arrollador, su talento indiscutible y, para qué negarlo, esa presencia escénica que tiene el poder de dejarnos completamente sin aliento. Y es que, como bien sabemos y nos encanta reconocer, la vida de las celebridades siempre genera un interés que raya en lo insaciable, ¿verdad? Nos fascina asomarnos tras bambalinas, conocer sus pensamientos más íntimos, descifrar sus emociones, entender lo que los mueve. Y hoy, mis amigos, tenemos la primicia, la exclusiva que todos esperábamos. Can Yaman ha decidido romper finalmente ese muro de silencio y revelarnos de manera explícita por qué tomó la decisión de terminar su relación anterior. Así que si tienen la más mínima curiosidad por conocer los detalles que ha compartido, si desean comprender un poco más a fondo las razones profundas que llevaron a este desenlace tan comentado, les invito encarecidamente a que se queden conmigo hasta el final, porque les aseguro que esto se pone, como dicen, muy interesante. Y antes de que la emoción me juegue una mala pasada y se me olvide, un recordatorio esencial para quienes aún no se han unido a nuestra creciente familia. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón, desde la más profunda gratitud, a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera se asegurarán de no perderse absolutamente ninguna de nuestras próximas entregas, donde invariablemente traemos las noticias más jugosas, los temas más candentes y las reflexiones que a ustedes, nuestra increíble comunidad, más les importan. Es completamente gratis, un gesto que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y ahora sí, con la emoción a flor de piel pero con el foco bien puesto, vamos a lo que vinimos, a desgranar esta historia que tanto nos ha intrigado. Como muchos de ustedes recordarán, y sin duda alguna, como la mayoría de los que siguen este mundo, la relación de Can Yaman con la carismática influencer y talentosa modelo italiana *Diletta Leotta *, fue, sin lugar a dudas, una de las más mediáticas y comentadas de los últimos tiempos. Los vimos juntos compartiendo momentos públicos que parecían sacados de una película romántica, publicaciones en redes sociales que confirmaban con creces su amorío, y la expectación y el entusiasmo por ver a esta pareja consolidarse era simplemente enorme. Parecía que todo marchaba sobre ruedas, que habíamos encontrado finalmente una nueva pareja de ensueño en ese vasto universo de las celebridades que tanto nos cautiva. Sin embargo, de repente, con una fugacidad casi desconcertante, tan rápido como aparecieron juntos en el escenario público, también desaparecieron de la misma esfera, dejando tras de sí un rastro de especulaciones y preguntas sin respuesta. Las especulaciones comenzaron a volar como pájaros desorientados, las preguntas se multiplicaron exponencialmente, y el silencio absoluto y prolongado por parte de ambos, en lugar de apagar el fuego de los rumores, solo avivaba aún más las llamas de la conjetura. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué una relación que a todas luces parecía tan sólida, tan apasionada y tan prometedora, se había desmoronado tan abruptamente? Esa es, sin duda alguna, la pregunta que muchísimos nos hemos hecho, y la que hoy, por fin, gracias a la valentía y honestidad de Can Yaman, vamos a responder con una claridad sin precedentes. Can Yaman, en una entrevista reciente que, como era de esperar, ha causado un auténtico revuelo y ha sido analizada al milímetro por la prensa y los fans, se ha sincerado como pocas veces lo había hecho sobre las razones profundas que lo llevaron a tomar la difícil decisión de poner fin a su noviazgo con Diletta Leotta. Y como suele suceder en estos casos, especialmente cuando hablamos de figuras públicas y sus vidas privadas, las razones que ha expuesto son un reflejo fiel y a menudo crudo de las complejidades inherentes a la vida de alguien que está constantemente, sin descanso, bajo el implacable ojo público. Él ha explicado con una franqueza admirable que uno de los factores más determinantes, uno de esos elementos que se convierten en un peso insostenible, fue la intensa y abrumadora presión mediática que rodeaba su relación desde sus inicios.
Imaginen por un solo instante la magnitud de ser el epicentro de la atención constante, que cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada interacción, sea analizado, escudriñado, comentado y, en ocasiones, severamente criticado por miles e incluso millones de personas. Es una carga emocional y mental que, seamos honestos, muy pocos individuos en este mundo pueden realmente soportar de manera indefinida. Can Yaman, si bien es un profesional curtido y acostumbrado a lidiar con los vaivenes de la fama y la exposición pública, ha admitido sin ambajes que en esta ocasión particular, la intensidad de esa presión fue simplemente demasiado. Él describe con una emotividad palpable cómo la atención incesante y penetrante sobre su vida privada, y de manera muy específica, sobre su relación con Diletta, se transformó gradualmente en algo que llegó a ser absolutamente abrumador. No se trataba simplemente de aparecer juntos en eventos públicos o de compartir alguna que otra fotografía que confirmara su romance, se trataba de una invasión constante y persistente de su espacio personal de una lupa permanente e implacable sobre cada diminuto detalle de su vida en pareja. Esta presión asfixiante, según sus propias palabras, comenzó inevitablemente a afectar la naturalidad y la espontaneidad intrínsecas de la relación. En lugar de poder disfrutar de su tiempo juntos de una manera íntima y privada, de construir su vínculo de forma genuina y sin artificios, ambos se sentían, en sus propias palabras, como si estuvieran constantemente actuando en un escenario gigantesco con un público exigente que demandaba un guión perfecto, sin margen para el error. Y cuando un guión se siente forzado, cuando la autenticidad se ve irremediablemente comprometida y empañada, es extremadamente difícil, por no decir imposible, que cualquier relación, por bella que sea, logre prosperar y florecer. Además de la presión mediática, que ya de por sí es un factor de peso considerable, Can Yaman también ha tocado un punto que a menudo se pasa por alto, pero que resulta ser extremadamente sensible y crucial: las expectativas. Las expectativas que el público en general deposita sobre las celebridades, y no menos importante, las expectativas que uno mismo se crea, o que se generan a su alrededor de forma inconsciente o deliberada. Él ha mencionado con una honestidad conmovedora, que en su caso particular, la dinámica de la relación se vio significativamente influenciada y distorsionada por las constantes proyecciones y los deseos de los demás. La gente, los fans, la prensa, todos parecían anhelar verlos como la pareja perfecta, la pareja de cuento de hadas que nunca falla, y esa imagen idealizada, aunque halagadora y seductora en sus primeras etapas, se convirtió con el tiempo en una carga insoportable. A veces, lo que nosotros deseamos fervientemente para alguien, o lo que proyectamos en ellos desde la distancia, simplemente no se alinea con la compleja y a menudo dura realidad de lo que esas personas están viviendo internamente o lo que verdaderamente están buscando en sus vidas. Otro aspecto crucial que ha compartido y que resulta ser un pilar fundamental para comprender la ruptura, es la diferencia inherente en sus estilos de vida y prioridades. Can Yaman, como actor en la cima de su carrera, tiene una profesión que lo exige viajar constantemente, sumergirse de lleno en proyectos que consumen una cantidad ingente de tiempo y energía, y mantener un enfoque absoluto y casi monástico en su desarrollo profesional. Por otro lado, Diletta Leotta, si bien es también una figura pública muy reconocida y con su propia carrera exitosa, tiene un ritmo de vida y unas circunstancias personales diferentes. Él ha explicado con una claridad meridiana que en un momento dado de su relación, ambos se dieron cuenta de que, a pesar de que sus caminos se habían cruzado de una manera increíblemente hermosa y apasionada, no estaban alineados para construir un futuro a largo plazo juntos. No se trata en absoluto de culpar a una persona o a la otra, sino de reconocer con madurez que a veces, dos personas que se quieren profundamente, que se sienten atraídas y conectadas, simplemente no son compatibles en los aspectos prácticos y mundanos de la vida, ni en sus metas y aspiraciones a futuro. Es fundamental y muy importante destacar aquí, mis amigos, que Can Yaman no ha pronunciado una sola palabra negativa o despectiva sobre Diletta Leotta. De hecho, sus declaraciones y el tono general de sus palabras sugieren un profundo respeto y un cariño genuino que muy probablemente aún persiste. Ha enfatizado una y otra vez que la decisión de terminar la relación fue un entendimiento mutuo una conclusión a la que llegaron juntos, basándose en la clara comprensión de que no podían ofrecerse mutuamente lo que el otro realmente necesitaba para alcanzar la felicidad duradera y plena. Esta es una muestra palpable de madurez emocional y de una inteligencia vital admirable, reconocer cuando una relación,
por más que haya existido amor intenso y una conexión profunda, simplemente no es la adecuada para seguir adelante en aras de un futuro compartido. A veces el acto de amor más grande y valiente que uno puede realizar, no es aferrarse, sino dejar ir por el bien supremo de ambas partes. Y esto, mis queridos amigos, nos lleva inevitablemente a una reflexión mucho más amplia y profunda sobre las relaciones humanas, especialmente aquellas que se desarrollan en el contexto del mundo del espectáculo. Vivimos en una era fascinante pero también desafiante, donde la línea que separa lo público de lo privado se ha vuelto cada vez más difusa, casi invisible. Las redes sociales nos brindan una ventana sin precedentes para asomarnos a vidas que antes eran inaccesibles para la gran mayoría, pero simultáneamente crean una presión insidiosa por mantener y proyectar una imagen de perfección, una imagen que, la mayoría de las veces, es inherentemente irreal y artificial. Las parejas de celebridades, sin quererlo o queriéndolo, se convierten en un auténtico espectáculo para el público, y cuando ese espectáculo llega a su fin, o cuando los actores principales deciden bajar voluntariamente del escenario, el impacto emocional y psicológico en ellos puede ser, sin duda alguna, significativo y duradero. Can Yaman ha sido extraordinariamente abierto al declarar que a partir de ahora, prefiere mantener su vida personal lo más privada posible. Ha aprendido lecciones valiosas de esta experiencia y, de manera consciente, valora enormemente la tranquilidad, el espacio personal y la calma para poder enfocarse en sí mismo, en su crecimiento profesional y sobre todo, en la construcción de relaciones futuras que sean más sólidas, más auténticas y que florezcan lejos del escrutinio constante de los flashes y de los titulares de los periódicos. Esta declaración es, sin duda alguna, un recordatorio contundente y necesario de que, detrás de las figuras públicas que admiramos y aclamamos, se encuentran seres humanos complejos, con sentimientos profundos, con necesidades legítimas y sobre todo con el inalienable derecho a cometer errores, a aprender de ellos y a crecer como personas. Lo que Can Yaman nos ha compartido en esta ocasión es de un valor incalculable porque nos permite comprender una verdad fundamental. Las relaciones humanas son intrínsecamente complejas, incluso para aquellos que, desde fuera, parecen tenerlo todo. No todo es siempre brillo, glamour y éxito. Existen desafíos inherentes, existen sacrificios dolorosos, existen momentos de profunda duda e incertidumbre, y a veces existen finales que, aunque nos duelan profundamente, son absolutamente necesarios para nuestro propio bienestar y desarrollo. Su honestidad y valentía nos acercan a él de una manera mucho más íntima, no solo como el actor talentoso que admiramos en la pantalla, sino como una persona real, compleja y vulnerable, que navega por las aguas a veces turbulentas y traicioneras del amor, la fama y la vida misma. Podríamos llegar a pensar que al ser una figura tan exitosa, tan carismática y tan admirada, las relaciones para él serían intrínsecamente sencillas, un camino de rosas. Pero la dura realidad es que la fama, lejos de facilitar las cosas en el ámbito sentimental, puede, de hecho, complicarlas enormemente. La gestión constante de la imagen pública, la exposición incesante a los medios y al escrutinio público, la dificultad creciente para confiar plenamente en las intenciones de las personas que se acercan, todo ello se suma y crea un cóctel de desafíos que pocos están preparados para manejar. Can Yaman ha demostrado una gran valentía al compartir estas verdades, ofreciendo así una perspectiva mucho más profunda y realista de su vida y de las difíciles decisiones que se ve obligado a tomar. En resumen, y para recapitular de manera concisa lo que hemos conversado hoy, Can Yaman ha revelado de forma clara y contundente que la principal razón de la ruptura de su relación con Diletta Leotta fue la abrumadora y asfixiante presión mediática que rodeaba su noviazgo de manera constante. A este factor de peso se sumaron las expectativas desmedidas generadas por el público y la prensa, y finalmente, la incompatibilidad de sus estilos de vida y prioridades a largo plazo Ha sido, según sus propias palabras, una decisión madura, tomada desde el respeto mutuo y el reconocimiento sincero de que a veces el camino del amor, por más intenso que sea, no es necesariamente el que nos conduce a la felicidad duradera y plena. Es un recordatorio invaluable de que la autenticidad, la honestidad con uno mismo y el bienestar personal deben ser siempre fundamentales, incluso por encima de las apariencias superficiales o las expectativas externas que intentan imponerse. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante, tan revelador y tan enriquecedor como a mí me ha resultado compartirlo con ustedes.
Agradezco enormemente su tiempo, su valiosa atención y su constante apoyo. De verdad que ustedes son el motor que impulsa este canal y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Ahora y como siempre me encantaría saber su opinión sincera. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen ustedes que la presión mediática se ha convertido en uno de los mayores y más insidiosos enemigos de las relaciones públicas en la actualidad? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios abajo, tengo un gran interés en leerlos a todos y cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo valioso o interesante, por favor, no olviden darle un gran y poderoso me gusta. Un simple clic que nos ayuda enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta noticia y de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se unen formalmente a nuestra comunidad y se aseguran de no perderse absolutamente nada de lo que traemos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, cargado de más noticias y análisis interesantes. Hasta luego y cuídense mucho.